Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Hoy tenemos el honor de compartir con un especialista de endocrinología y nutrición de medicina interna. Él es el doctor Emiliano Corpas Covizas, afiliado al Hospital Universitario de Guadalajara desde 1982 al 2018 en Madrid, profesor asociado de endocrinología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá y en la actualidad es profesor honorífico y consultor del Hospital HLA de Guadalajara en Madrid, España. Tiene en su trayectoria, pues se graduó en la Universidad Complutense de Madrid, realizó su residencia de endocrinología en el Hospital de la Princesa. En 1988 se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid sobre un estudio transversal de envejecimiento en población sana de Guadalajara y desde 1989 a 1992 fue asociado médico del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos en el Gerontology Research Center de Baltimore y científico invitado del Departamento de Medicina del Hospital Johns Hopkins de Baltimore durante 3 años. Además, una larga trayectoria que me llena de orgullo tenerlo aquí, que haya dispuesto este tiempo para buscar informar y educar a las personas. Bienvenido, doctor. Además, estuve viendo su página web endocorpas.com y es maravillosa, mucha información nutritiva. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes. Bien, hoy precisamente estamos aquí porque queremos hablar de su más reciente libro, sus producciones dirigidas pues a la parte de endocrinología y diabetes en esquemas e imágenes, que fue en el 2014. Está estos libros en formatos tanto impreso como formato digital, y hoy vamos a hablar específicamente del libro Endocrinología del envejecimiento. Está en su versión de inglés y también ahora va a salir la versión en español. Háblenos un poco de cuál es el objetivo de este libro. Bien, el objetivo de este libro, hay que decir que antes de llegar a este libro hemos tenido una larga trayectoria, y la larga trayectoria ha consistido en hacer 2 libros electrónicos, uno de endocrinología general, que se publicó en el año 2009, se inició en el año 2009 y se publicó en el año 2011, y otro de endocrinología del envejecimiento, que eran 12 capítulos. Bien, de estos 2 libros, que son prácticamente la trayectoria de toda una vida profesional, mía y de otros colaboradores, pues ha salido un libro que ha editado el Sevier de Estados Unidos, que es Endocrinología del envejecimiento, Endocrinology of Aging, in Clinical Aspects, in Diagrams and Images. Este libro es un libro cuyo objetivo es diferenciar lo que es fisiológico de lo que es patológico, y va dirigido a profesionales con experiencia clínica y que se enfrentan y tienen que ver a pacientes mayores con problemas endocrinos y metabólicos. Básicamente el libro lo que quiere es, en primer lugar, diferenciar lo que es normal, es decir, envejecimiento normal desde el punto de vista endocrino y metabólico, de lo que es anormal, es decir, patología endocrina metabólica en el anciano, o en la edad avanzada, mejor dicho. Considerando edad avanzada, pues a partir de los 65 70 años. Muchas enfermedades endocrinas, muchos problemas metabólicos son diferentes. En primer lugar, porque es difícil diferenciar la fisiología muchas veces de la patología. Punto 1. Porque los sistemas metabólicos y endocrinos cambian con la edad. Punto 2. Porque el diagnóstico y el tratamiento es diferente. Y punto 3. Hay que tener especial cuidado con el uso de fármacos.
fármacos, en este caso, la mayor parte de las veces, o son fármacos sustitutivos hormonales, o, por ejemplo, como en la diabetes, son fármacos que influyen en el control de un determinado parámetro orgánico, en este caso de la glucosa, por ejemplo, o del colesterol sérico. Pero podríamos ir mucho más allá. Es que durante el envejecimiento se produce una serie de cambios en la composición corporal. Cambios que están ligados a los cambios metabólicos y hormonales. Por ejemplo, cambia la composición corporal. ¿Eso qué significa? Que tenemos más grasa corporal, sobre todo en el abdomen, especialmente si nos alimentamos mal, con más calorías y no hacemos ejercicio. Además de eso, y disminuye la masa grasa, es decir, la masa magra o el músculo. Lo que nos ocurrirá si hacemos lo que he dicho al principio, falta de ejercicio y más calorías que tenemos, más grasa abdominal, menos músculo. Y vendrán las consecuencias del envejecimiento patológico. Problemas metabólicos, diabetes, problemas cardiovasculares por la obesidad abdominal y, por último, la propia obesidad ya produce problemas en sí mismos. Falta de movilidad, falta de masa muscular, sobre todo en extremidades inferiores, que va a llevar consigo una falta de movilidad y falta de ejercicio. De forma que se establece una serie de círculos viciosos especialmente peligrosos. Todo esto es lo que tratamos de poner blanco sobre negro en el libro. Por lo tanto, repito, primero diferenciar lo que es fisiológico de patológico. En segundo lugar, tratar la patología. En tercer lugar, medidas diagnósticas, terapéuticas y, muy importante, preventivas. Y todo esto es en un libro dedicado a profesionales para que el profesional que tiene contacto con el paciente mayor entienda y haga entender también al paciente mayor que su problema endocrino y la mayor parte de las veces metabólico, por ejemplo la diabetes, es muy específico y tiene unos tratamientos, unas prevenciones y unos tratamientos muy específicos, ¿de acuerdo? O sea que este es el objetivo del libro. Fíjese que, bueno, se adelantó a la próxima pregunta que era para quién estaba dirigido. Este libro entonces es específicamente para el personal médico o también puede una persona que quiera conocer un poco más sobre cómo cuidarse, consultar allí en este libro Endocrinología del Envejecimiento. El libro es muy técnico, el libro va dirigido a profesionales de la salud, del área de la salud, no solamente médicos, pueden ser a veces fisioterapeutas, pueden ser enfermeros, incluso que tengan que ver o que tengan mucha relación desde el punto de vista técnico con pacientes mayores, con problemas endocrinos, diabetes, por ejemplo, obesidad. Por lo tanto, va dirigido a profesionales, principalmente a médicos, pero no solamente a médicos. Y, por supuesto, el libro está hecho de una manera, en forma de esquemas e imágenes, y tiene un formato electrónico, también en formato de PowerPoint, en diapositivas PowerPoint, que está ideado para que, además, se pueda proyectar. Es decir, para educadores, profesores y educadores de la salud, que no solamente tienen por qué ser médicos. Por supuesto, está ideado para estudiantes y está ideado para prácticamente todos los estudiantes de grados medios y superiores. Lógicamente, como el libro está basado en la evidencia y son prácticamente todo lo que se habla en el libro son de diagnóstico, fisiología, diagnóstico y tratamiento, pero basado en la evidencia, es evidente que cuanto más alto es el nivel científico médico de quien va a leer el libro, mejor será la comprensión, lógica. Claro, claro. Y este libro lo pueden encontrar ya el personal especializado, el que quiera, el que se esté formando en la parte de endocrinología o dichos estudiantes y toda esta comunidad de la que usted ya habló, hizo referencia. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo pueden tener acceso a esta edición? Es muy sencillo, basta con entrar en Google, por ejemplo, y poner Endocrinology of Aging. De momento el nombre es en inglés, ya hablaremos del libro en español, pero Endocrinology of Aging, Clinical Aspects
in Diagrams and Images. El libro está publicado por Elsevier con tal cual suena, Elsevier, pronunciado en español con V, y Elsevier le lleva a su página, que es una web internacional, y lo pueden comprar a través del Elsevier, y además tiene la ventaja de comprarlo a través del Elsevier. Se puede comprar también en Amazon, se puede comprar en otras plataformas de venta, ¿no?, de libros científico-médicos, pero tiene la ventaja de que el Elsevier lo puede enviar incluso a su domicilio, sin gastos de envío además. Pero está ahorita disponible en la versión en inglés. Tengo entendido. Sí, está disponible en la versión en inglés. Y ya para finales de año, exacto, tenía estamos entendido. trabajando ya en la versión en castellano, concretamente, en la que van a participar además 18 coautores de Latinoamérica, de diferentes países de Latinoamérica, gente muy relevante además. En el libro en inglés han participado aproximadamente unos 35 autores, mitad de Estados Unidos y mitad españoles, con algún autor también europeo y latinoamericano. Maravilloso. Y no podemos perder la oportunidad de preguntarle para todas las personas que no son especialistas en el área de medicina, pero bueno, toda la comunidad que está pendiente de cuidar su salud, el tema de la endocrinología, ¿cómo afecta en nuestras vidas? Es decir, estamos hablando en el libro específicamente está basado para la endocrinología del envejecimiento, pero también desde antes de llegar a esas edades, podemos ir cuidándonos ese aspecto para tener una prevención en materia de endocrinología. Cuéntenos un poco algunas recomendaciones o qué ha visto usted durante toda su trayectoria de los aspectos, esas balanzas de una persona que se ha cuidado o que ha tenido esa parte que también fisiológicamente hablando influye, pero ¿cómo es esa evolución hacia esa endocrinología del envejecimiento desde que estamos más jóvenes? Bueno, vamos a ver. Hay que hablar de conceptos fundamentales para que la gente lo entienda. Todos envejecemos en mayor o menor grado y la fisiología y los cambios van a depender en gran medida de lo que nosotros hagamos. Entonces, ahí es donde enlazan las medidas preventivas. El organismo va a envejecer de todas las maneras. El envejecimiento es un proceso fisiológico e irremediable. Nunca lograremos dejar de envejecer. Y que ojalá envejecemos todos, que lleguemos a viejitos. Solamente las materias, incluso las materias inertes, envejecen por la entropía, ¿entendido? Por lo tanto, todos envejecemos. Basándose en eso, el envejecimiento se acelera o no se acelera. Una cosa es envejecer con respecto a la edad cronológica y otra cosa es envejecer con respecto a la edad biológica. Cuanto mejor nos cuidemos, menos acelerado es el envejecimiento. Y ahora hablamos de cómo nos podemos cuidar. Cuanto peor nos cuidemos, más tóxicos entren en nuestro organismo, menos ejercicio hagamos, más calorías tenga nuestra dieta. Por poner ejemplos, más desorganizada sea la sociedad donde vivamos o donde vivimos, peores relaciones sociales tengamos, todo eso influye de manera muy poderosa en el envejecimiento, en la aceleración del envejecimiento y, por lo tanto, todos esos factores son factores dañinos si no los hacemos bien para que se acelere nuestro envejecimiento y, por lo tanto, que aumente nuestra edad biológica. Por lo tanto, hay edad cronológica y edad biológica. Edad biológica es aquella que suele coincidir bastante bien con la edad que tienen nuestras arterias, curiosamente. Existen una serie de factores endocrinos y metabólicos, pero sobre todo metabólicos. Fundamentalmente unas sustancias que se llaman citoquinas, que salen de la grasa en gran medida. La grasa en el abdomen, por ejemplo, produce sustancias tóxicas. Unas de ellas son las citoquinas. Esas sustancias que son parecidas a las que se producen en el COVID, por cierto. Esas sustancias son tóxicas para la pared arterial. La falta de ejercicio, el exceso de calorías, aumentan la grasa abdominal. Esa grasa abdominal aumenta esas sustancias tóxicas.
Esas sustancias tóxicas van a la pared de la arteria y la pared de la arteria se estropea. Se produce la arteriosclerosis. ¿Entendido? Ese es un proceso, por ejemplo, típico de envejecimiento. Pero otro proceso típico serían los huesos. Cuando ingerimos cantidad suficiente de vitamina D o cantidad suficiente de calcio, o en las mujeres, especialmente después de la menopausia, el envejecimiento fisiológico del hueso es perder masa ósea, perder masa mineral ósea. Pero si no ingerimos suficiente cantidad de vitamina D, si no ingerimos suficiente cantidad de calcio en la alimentación, las necesidades aproximadamente son 1 gramo de calcio al día, y si no nos movilizamos, la masa ósea se mantiene a base de movilidad del hueso. Hay una serie de fuerzas de tracción que actúan sobre el hueso aumentando la masa ósea. Si no hacemos ejercicio, se pierde más masa ósea. Por lo tanto, ¿cuáles son las medidas preventivas para no perder masa ósea y no tener a largo plazo lo que se llama una osteoporosis, que no es ni más ni menos que pérdida de masa ósea? Primero se produce la pérdida de mineral y después viene la fractura. Wow. Fractura de cadera, fractura. Todos esos son procesos de envejecimiento y todos esos están encadenados con el metabolismo, las hormonas. Y todo eso está encadenado con la alimentación. Con la alimentación y con el ejercicio, por ejemplo. Y que son cosas básicas que nosotros quizás descuidamos cuando estamos jóvenes y que nos sentimos bien y no tenemos a lo mejor ninguna falla en el organismo importante que uno diga, wow, tengo algo, una señal, ¿no? Que nos prende ese bombillito rojo y que nos mande el médico. Entonces, el tema también de acudir al endocrino no es muy común, sino, bueno, cuando tu médico general ya ve alguna analítica que tengas algún nivel elevado o diferente y entonces allí a lo mejor te manda al endocrino. Pero usted como especialista, ¿qué le diría al común denominador de las personas? O sea, ¿cada cuánto tiempo uno debe hacerse un chequeo de endocrinológico, por ejemplo? Vamos a ver, yo soy endocrinólogo clínico y por lo tanto estoy acostumbrado y veo todos los días pacientes con problemas endocrinológicos. Pero cuando estamos hablando de la endocrinología ligada con el nacimiento, lo que estamos diciendo es que la población se tiene que cuidar para envejecer menos y envejecer mejor. Y eso es absolutamente básico. Y hay que entender que el envejecimiento no empieza a los 60 años y a los 65, a los 70. No, el envejecimiento empieza una vez que hemos logrado nuestra capacidad vital máxima, que eso se logra aproximadamente entre los 20 y los 25 años. A partir de ese momento empezamos a envejecer. Por lo tanto, a partir de ese momento tenemos que poner todas las medidas preventivas para desacelerar nuestro proceso de envejecimiento, que se va a producir en cualquier caso y de cualquier manera, insisto en ello, pero dependiendo de lo que hagamos y del ambiente que tengamos alrededor, lo que llamamos factores ambientales, el envejecimiento va a ser más rápido o menos. Por lo tanto, no es cuestión de ir al médico, no. Es cuestión, por supuesto, cuando uno tiene una patología, hay que ir al médico. En este caso, al endocrinólogo, si uno es diabético, por ejemplo, o si tiene un problema de tiroides. Pero no se trata de eso. Se trata de decir a la población que el proceso de envejecimiento comienza pronto y las medidas preventivas para desacelerar ese proceso y que vivamos más y sobre todo mejor. Mejor y con menos taras, con menos discapacidades, hay que empezar a hacerlo pronto, a los 25, 30 años. Imagínese, realmente hay muchos que lo desconocemos y pensamos bueno, que hasta los 50 ya estamos, ahí es cuando empezamos el tema del envejecimiento. Y fíjese que es a los 25, wow. No, el envejecimiento empieza mucho antes, mucho antes. Qué increíble. Hay un estudio que vi en la información suministrada antes del programa sobre las Naciones Unidas que prevé que el número de personas mayores de 60 años en el mundo sea de 1.400 millones en 2030 y 2.100 millones en 2050. La humanidad mejorará su condición de salud y longevidad de acuerdo a este análisis. ¿A qué se deberá esta evolución entonces? A lo que usted dice, ¿vamos a aprender a cuidarnos más? Vamos a ver, las sociedades occidentales, debido al buen desarrollo de la sanidad, evidentemente logran
que en las sociedades, sobre todo las sociedades más ricas, las personas viven más. Ahora bien, no solamente las personas tenemos que vivir más, tenemos que vivir mejor. Se trata de que vivamos mejor, con menos discapacidades, ¿de acuerdo? Por lo tanto, efectivamente, cada vez la población mayor aumenta en los países desarrollados. Pero precisamente es muy necesario que no solamente en el área de la endocrinología, sino en otras áreas de la medicina, los médicos nos acostumbremos a pensar en la edad como un factor muy importante en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento del paciente. Pero para eso, primero tenemos que empezar a diferenciar lo que es fisiológico y de lo que es patológico. ¿Qué podemos hacer para retrasar nuestro envejecimiento? Y una vez que ya lo tenemos y que tenemos la patología encima y que la patología nos está afectando, ¿cómo tratar mejor a las personas mayores con esa patología concreta? En este caso, la endocrinología, por ejemplo. Pero hay otras muchas especialidades donde hay que aplicar los mismos principios, los llamamos principios geriátricos. Son principios de pensar en la edad como un factor fundamental en la patología del paciente. No se trata lo mismo, por ejemplo, un problema de tiroides, un fallo en la producción de hormona tiroidea, lo que llamamos hipotiroidismo, en una persona mayor que en una persona joven. Y voy a poner un ejemplo típico. Una persona de 80 años tiene unas necesidades de la hormona que damos para sustituir el tiroides, que es tiroxina, unos requerimientos aproximadamente un 60%, entre un 40 y un 60% inferiores a una persona con 30 años. ¿Por qué? Porque se producen una serie de transformaciones orgánicas que hacen que requiera menos cantidad de tiroxina, ¿de acuerdo? Un paciente, por ejemplo, diabético mayor y que tiene una diabetes a los 65 o 70 años, no requiere un control tan estricto de la glucosa en sangre como una persona de 30 años. Claro. ¿Por qué? Pues por muchos motivos, pero entre otros porque además los fármacos tienen una serie de efectos secundarios que son más intensos en las personas mayores. Por ejemplo, debemos tratar de no utilizar insulina en las personas mayores. Y, por ejemplo, en este momento disponemos de un montón de fármacos, bueno, digamos un montón, lo he dicho por decirlo de una manera para que se me entienda, pero tenemos una serie de fármacos, al menos 4 grupos de farmacológicos que no producen bajadas de glucosa. Sin embargo, en muchos países, desgraciadamente, porque son los más baratos, se siguen utilizando unos fármacos que se llaman sulfonilureas, que bajan la glucosa, pero la bajan por debajo de lo normal. Y una bajada de glucosa por debajo de lo normal en una persona mayor tiene consecuencias muy serias. Por ejemplo, puede tener un accidente cerebrovascular, puede tener un infarto de miocardio, puede tener un deterioro de la conciencia cognitivo y un largo etcétera. Por lo tanto, aquí estamos viendo ejemplos típicos de que es diferente tratar la patología endocrina metabólica en una persona mayor que en una persona joven. Y esto es fundamental que los médicos, todos los médicos lo entendamos, en todas las especialidades. Eso que acaba de decir, incluso le pasó a mi padre, doctor, el tema del accidente cerebrovascular y que le inyectábamos insulina. Bien, y con respecto a hombres y mujeres, ¿hay diferencias? Supongo que sí, en la parte de este tema, de la Sí, bueno, hay endocrinología del envejecimiento. diferencias sustanciales. Por ejemplo, las hormonas que bajan con la edad, voy a poner un ejemplo muy típico para que la gente lo entienda, las hormonas que bajan con la edad, en el varón baja la producción de testosterona por el testículo y eso se traduce en una serie de cambios, pero eso es menos intenso, mucho menos intenso que la bajada de los estrógenos que se producen después de la menopausia. El ovario ya no produce folículos, los folículos ya no producen estrógenos y caen los estrógenos en sangre. Y eso tiene como consecuencia, en parte, pérdida de masa muscular y, sobre todo, pérdida de masa en los huesos. Tanto la osteoporosis es más frecuente en la mujer
posmenopáusica con respecto al varón mayor. Por poner un ejemplo. Pero se podrían poner otros muchos ejemplos. Por ejemplo, los nódulos en el tiroides son muy frecuentes en las mujeres mayores, muy frecuentes. Una mujer de 60 años, podemos, así, por hacer una regla de 3 muy sencilla, una mujer de 60 años, el 60% de las veces que hagamos una ecografía del tiroides va a tener nódulos en el tiroides. Wow. Eso es menos frecuente es más frecuente que en el hombre, pero sin embargo, esos nódulos después de la menopausia, si son benignos, que son la mayor parte de las veces, crecen menos en la mujer antes y después de la menopausia. Y así podríamos seguir. Pero cambiando de hábitos, doctor, cambiando de hábitos y cuidándonos desde muy jóvenes, este tipo de cosas se pueden prevenir. Vamos a ver, hay ciertos procesos orgánicos que no se pueden prevenir. La aparición de nódulos en el tiroides probablemente no, envejece formando nódulos que son, digamos, disposiciones desorganizadas de las células del tiroides, que son benignas la mayor parte de las veces, pero son crecimientos desorganizados, ¿de acuerdo? Eso no se puede prevenir en general, aunque se puede prevenir si uno vive en un área donde donde la cantidad de yodo en los alimentos es suficiente. Porque si no, entonces se producen más nódulos, ¿de acuerdo? Pero en los países occidentales, concretamente en España, tanto en la península como en Canarias, en general ya no tenemos deficiencia de yodo y por lo tanto no va a haber ese factor fundamental. Perdón, me he perdido. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? No, estábamos hablando con respecto a la prevención, es decir, esos nódulos, por ejemplo, o esos problemas, es decir, comenzamos de muy jóvenes a cuidarnos, pero bueno, ya lo ha dejado bien claro de que hay aspectos que son inevitables, que son más que todo. Sí, efectivamente. Por ejemplo, los nódulos en el tiroides probablemente es inevitable, pero, por ejemplo, la pérdida de masa muscular en las extremidades inferiores, que es uno de los problemas más serios que en este momento afectan a las personas mayores, falta de movilidad, atrofia muscular que se produce con el paso de los años, falta de movilidad y la falta de movilidad produce más atrofia muscular. Por lo tanto, es un círculo vicioso. Por ejemplo, eso se puede prevenir con ejercicio. Exacto. Caminando más, saliendo a tomar un poquito de sol. Movilizando las extremidades inferiores. Existe, por ejemplo, un ejemplo que ponemos en el libro de 3 fotografías diferentes. Una persona de 35 o 40 años que hace ejercicio y se ve perfectamente una masa muscular en la pantorrilla perfectamente bien diferenciada. Una persona mayor de 70 y tantos años en la que se ve que la mitad aproximadamente es masa muscular y la mitad es grasa y fibras, y la otra persona con 70 y tantos años y que ha hecho deporte, es atleta de triatlón, resulta que tiene la misma masa muscular que la persona de 40 años. Atleta. Es absolutamente increíble. Qué bueno. O sea, cuando yo realmente, cuando vi esa fotografía me sorprendí, porque no lo había visto anteriormente de una manera tan clara. Es que se ve, lo hemos visto, por ejemplo, yo he visto hombres muy mayores que corren, que salen a trotar y tú lo ves en el parque y son muy mayores, pero es que tienen la complexión física perfecta. Efectivamente, por ejemplo, el ejercicio disminuye la pérdida de masa ósea, eso es conocido, tanto en el hombre como en la mujer. Por lo tanto, estamos hablando de cosas muy básicas, estamos hablando de una vida organizada. Exacto. De una vida social y familiar organizada, de una alimentación organizada, evitando exceso de calorías, exceso de hidratos de carbono de absorción rápida, fundamentalmente hidratos de carbono que vienen de azúcares solubles, azúcar, derivados, exceso de fructosa, lactosa, exceso de hidratos de carbono de absorción rápida. Cambiar esos hidratos de carbono por hidratos de carbono de absorción lenta, arroz con cáscara, legumbres, verdura y pescados, por ejemplo, de segundos platos, aunque se puede tomar también carne, pescados, fruta, verduras, leguminosas. Eso es lo que llamamos la dieta mediterránea. La dieta mediterránea en sí misma
en sí misma ya es una fuente de longevidad. España es el segundo país del mundo en longevidad. Correcto. Después de Japón. Y probablemente nuestras costumbres, aunque están cambiando desgraciadamente, nuestras costumbres y nuestra dieta probablemente tienen mucho que ver. Y nuestra organización social. Creo yo que tiene bastante que ver, o creemos en general que tiene bastante que ver. Por lo tanto, vivimos en un país donde tenemos ejemplos muy claros. Y a las generaciones venideras, no cambien nuestro sistema de vida, que hasta ahora ha dado buenos resultados. Así es. Qué bueno, doctor, todos esos datos. Y ya para despedir, no quería dejar esta pregunta por fuera y es el tema del COVID con la parte de endocrinología, que a muchas personas, por supuesto, le interesa. Gracias a Dios, lo que no lo hemos padecido, pues bueno, no sabemos de primera mano cómo es llevar ese virus en nuestro cuerpo, gracias a Dios, pero hay muchas personas que sí lo han vivido y que son personas con diabetes o personas con algún trastorno en la parte de endocrinología. Díganos usted con respecto a esta relación COVID y endocrinología, algunas estadísticas que nos pueda mencionar, algún aspecto interesante durante este año de pandemia. Bueno, vamos a ver, no hay muchos datos todavía, pues además los datos que hay no son datos multicéntricos, son datos de centros independientes que están sesgados. Por lo tanto, habrá que esperar un tiempo para tener datos más fiables. La enfermedad que probablemente más altera y que más procesos inmunológicos produce de todas las enfermedades endocrinológicas respecto al COVID y que más alteraciones produce el COVID es la diabetes. La diabetes, por una parte, la diabetes es más frecuente en la edad avanzada, aproximadamente es el doble de frecuente que en la población más joven. Por otra parte, la población más avanzada, de edad más avanzada, tiene inmunosenescencia, es decir, el sistema inmune, según vamos avanzando con la edad, va cayendo en su resolución de los problemas, de las infecciones. Y por otra parte, la diabetes en sí misma produce en sí misma una disminución, sobre todo si no está bien controlada, de la inmunidad, de la capacidad inmunológica. A la vez, todo esto hace que el paciente con diabetes probablemente se infecte más fácilmente que el paciente sin diabetes. Y sobre todo, lo que se ha visto es que el paciente con diabetes, una vez que se infecta, uno de los problemas que se producen en la infección por COVID es lo que llamamos la tormenta de citoquinas, que son esas sustancias de las que hablábamos, que son sustancias inflamatorias, que actúan prácticamente sobre todo el organismo, sobre la pared de las arterias, sobre el sistema de coagulación, sobre el cerebro, actúan a muchos niveles. Esas citoquinas, la tormenta de citoquinas, es mucho más intensa en la diabetes. Wow. Por lo tanto, un diabético infectado por COVID siempre tiene un riesgo mayor y mayor mortalidad. Eso es claro. Mayor riesgo sin duda. A la vez, la infección, cualquier infección, no solamente COVID, sino otras infecciones, descompensan la diabetes. Hacen lo que llamamos que se produzca una resistencia a la acción de la insulina, a la nuestra propia o a la que ponemos. Por ejemplo, no es infrecuente ver que un paciente que se ha infectado por COVID, un paciente diabético y que necesitaba 40 unidades de insulina, que es más o menos lo que produce un páncreas normal, pues en el periodo más álgido de la infección puede necesitar 400, 10 veces más. 10 veces más. Todo eso tiene una serie de repercusiones orgánicas importantes. Probablemente la diabetes y, en segundo lugar, la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo muy importante y probablemente está condicionado por lo mismo, por ese aumento de esas sustancias inflamatorias que son las citoquinas y otras sustancias que salen de la grasa del organismo. El exceso de grasa produce una aceleración de, bueno, por decirlo de otra forma,
el exceso de grasa produce aumento de esas sustancias tóxicas y hace que el COVID, la infección por COVID, sea más grave y la mortalidad también sea mayor, lo mismo que la diabetes. Así que yo creo que lo que debemos comenzar es por mantenernos sanos, sin esos kilos de más, evitar la obesidad, que yo creo que eso desencadena todo lo demás. No sé, doctor, pero me parece que es un desencadenante de las demás enfermedades, el tema de la obesidad. Y que a veces La no le obesidad, tomamos la atención. sí, la obesidad y la diabetes, sin ninguna duda, son unas enfermedades que además no hemos hablado de ello, pero son enfermedades que tienen una repercusión inmediata, prácticamente a lo largo de los años, sobre nuestro sistema cardiovascular. Así La es. obesidad y la diabetes son dos factores fundamentales para la enfermedad cardiovascular. Y por lo tanto ya vemos que el sistema endocrino y metabólico está influyendo prácticamente en todo el organismo, especialmente si no le cuidamos. Así es como esa columna vertebral que no le tomamos mucha atención, pero fíjese todo lo que influye en todo nuestro día a día y tenemos que estar bien pendientes de ello. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Quiero que nos muestre el libro, por favor, para que las personas vean la carátula de su libro, Sí, en este donde momento este usted... libro es un formato pequeñito, pero va a salir en un formato de libro de texto, como digo, dirigido a profesionales. El editor jefe del libro y hay 4 editores principales asociados, 2 españoles y 2, no, perdón, 1 español y 3 de Estados Unidos. Uno de origen panameño y los otros 2 de origen sajón. Hay 35 autores aproximadamente en este libro, mitad españoles, mitad estadounidenses, y en el libro, como decía, en el libro en castellano se incorporan otros tantos autores latinoamericanos y otros tantos también estadounidenses y españoles. Así que bueno, es una joya, creo yo, para los que estudian en este momento medicina y que les interese la especialidad de endocrinología, además, y para todos los que están ya dentro del área de la medicina para ayudar a las personas a tener una mejor vida y un mejor envejecimiento, sin duda alguna. Quería mostrar simplemente, si me lo permite, Sí, claro. la forma de cómo está hecho el libro. El libro está hecho en forma de esquemas e imágenes. Por ejemplo, hay muchos esquemas. En cualquier página que abramos vamos a encontrar esquemas e imágenes. Estos esquemas e imágenes son material de mío en gran parte y también de otros autores que hemos ido recopilando durante toda nuestra vida profesional, que ya son unos cuantos años. Imagínense, además que es muy digerible y para estudiar el Está tema de hecho las imágenes es maravilloso. Sí, está hecho en forma de esquemas, en forma de viñetas. Es decir, no es un libro de texto convencional. Y de hecho, el libro planteó el Sevier Estados Unidos, el Sevier Internacional, nos ha planteado ha sido un gran desafío desde el punto de vista editorial, porque nosotros entregábamos todo el material en diapositivas PowerPoint y había que transformarlo a este otro formato que hemos visto. Claro. Realmente ya lo hemos logrado, pero ha sido un gran desafío. El proceso creativo que no es nada fácil, doctor, además de plasmar todos esos conocimientos y resumirlos, porque supongo que no es tarea fácil hacer este tipo de producciones. Y bueno, que es todo un reto hasta para ustedes que ya manejan la materia. Bueno, doctor, quiero darle las gracias en nombre de todas las personas que vayan a disfrutar de este espacio, porque ha sido muy nutritivo todo su contenido y le deseamos todo el éxito del mundo. Sí, tiene su página web endocorpas.com, pero ¿tiene algún otro punto de contacto para aquellos que deseen consultarse con usted, por ejemplo? Pueden entrar en mi propia página web. Yo no dispongo de mucho tiempo, sinceramente. Yo paso, en fin, pueden entrar en el contacto que aparece en mi página web y de vez en cuando lo abro. No les prometo que les vaya a contestar inmediatamente,
pero una vez por semana más o menos abro todas las informaciones que tengo ahí, todos los correos que me llegan, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, doctor. Y Nada, bueno, que tenga un feliz día. Seguimos pendientes de su trabajo. Estamos gracias a hoy ustedes. hablando con el doctor Emiliano Corpas, especialista en endocrinología y nutrición y medicina interna, además editor en jefe de el libro de endocrinología del envejecimiento en su edición en inglés y próximamente su versión en castellano. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto por acá. Chao, chao. Gracias a ustedes. Adiós.